vamos a dar esta lectura y vamos a estar leyendo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Esta lectura que hoy vamos a dar tiene que ver con lo que estamos hoy por celebrar en este tiempo y que podamos visualizar que Dios no se equivoca, que los tiempos de Dios son tan perfectos y que este momento es un momento glorioso. Isaías en el capítulo 11, verso 1 y verso 2, dice a la letra de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Dios hable a nuestras vidas en esta mañana. Hoy vamos a hablar acerca de este renuevo nuevo que Dios ha dejado y nos ha entregado para que nosotros podamos visualizarnos. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por tu infinito amor en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque, Señor, tú has sido fiel a nuestras vidas, has sido fiel a tu palabra y has dado, Señor, este renuevo, Padre mío, para que nosotros podamos ver y entender que tus tiempos son perfectos y que podemos iniciar nuevas historias en nuestras vidas en ti, Padre. Oramos, Señor, que esta mañana, Señor, tú hables a los que están acá presentes, a los que estamos allá en nuestros hogares, a través, Señor, de los medios electrónicos, y que podamos, Señor, entender, Señor, que estos tiempos, Señor, son para honra y gloria tuya. Cubre, Señor, nuestras vidas y todo lo que hagamos, Señor, te glorifique a ti, Padre. Bendice, Señor, aquellos que vengan, Señor, atribulados. Señor, hoy quiero rogar porque tú, Señor, restaures y des esa libertad. Aquellos que vengan enfermos se encuentren sanidad y que tú, Señor, te seas glorificado ahora y siempre por tu infinito amor en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Tomen su lugar, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo y quiero decirles que estamos entrando en un tiempo decembrino. Bueno, ya entramos en diciembre, pero estamos entrando en unas fiestas que se están celebrando y que tienen que ver precisamente con el reino de Dios. Y es tan importante que como iglesia podamos visualizar esos tiempos que son tan perfectos en nuestras vidas. La semana pasada hablamos de que cómo Dios llamó la vida de Jeremías y Dios le mostraba desde antes del nacimiento cómo es que Él la había elegido. Hoy en este día quiero que visualicemos los propósitos de Dios en nuestros niños. Los que tenemos niños debemos de visualizar en nuestros niños, en nuestros hijos, el propósito de Dios. Los que tenemos pequeños, los que tenemos adolescentes, los que tenemos jóvenes, tenemos que empezar a visualizar en ellos el propósito que Dios tiene para sus vidas e impulsarles. Este tiempo ha causado una revolución, una conmoción en el mundo, no solamente en México, en el mundo entero, y que de alguna manera nos está brindando a nosotros el entender que nuestras generaciones tienen propósitos perfectos de Dios y que hoy en este tiempo, que ahora somos algunos adultos, debemos de empezar a visualizar cuál es el propósito y llamado que Dios tenía desde que yo era un niño hasta hoy en mis días. ¿Qué es lo que estoy viviendo hoy en este tiempo? ¿Y cómo puedo descubrir ese llamado de Dios? Hay un canto de años que se ha cantado ya por tiempos, el alfarero. Ustedes lo han escuchado. Tú el alfarero, yo el barro soy. En ese proceso de ese canto habla de cómo el alfarero tiene que trabajar el barro. Y el canto menciona que se tiene que doler, encontrar el propósito de Dios en nuestros días, a la edad que tenemos, nos duele. El propósito
tiempo están manifestando su propósito en nuestras vidas. Así es que los que tenemos pequeños necesitamos empezar con nuestros niños a trabajar, a que ellos vayan descubriendo ese propósito divino de Dios. En la lectura lo que podemos encontrar, habla ahí en el verso primero y dice: saldrá de la vara, una vara del tronco de Isaí. Si podemos visualizar esta parte, debemos de entender que el reino de Dios no es de este mundo. Y cuando hablamos del reino de Dios, hablamos del llamado que Dios tenía desde el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, cómo Dios estaba llamando reyes, y reyes tras reyes venían, pero pareciera que no daban, ahora sí que el estándar para poder lograr que el reino se estabilizara. Uno de ellos que fue conforme al corazón de Dios fue David. Y si ustedes alcanzan a visualizar en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, Dios llamó a David de una tribu, la tribu de Judá, y un papá que se llamaba Isaí. Por eso la lectura dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Si lo están visualizando ahí, del tronco de Isaí. Quiero que visualicemos, vayamos a la lectura por favor, ahí en Primera de Samuel, capítulo 16, y vamos a visualizar cómo es que Dios llama a este muchacho, este joven, y cómo es que Samuel, el profeta, tenía que ir a hacer el oficio de ungirlo como rey. Verso primero del capítulo 16, y dice de esta manera: y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Esta palabra tiene que ver con lo que está profetizando Isaías. Isaías, en la lectura que acabamos de dar, él está profetizando que saldrá una vara del tronco de Isaí, una vara que saldrá y traerá esa bendición. Cuando Dios estaba llamando a Samuel el sacerdote en más años anteriores, está mencionándole que vaya a la casa de Isaí, dice de Belén. Cuando hablamos en esta parte, quiero que vayamos hilando lo que está por acontecer y lo que celebramos muchas de las veces, en el sentido de aquellas cosas que acontecieron y que hoy nos llenan de alegría. Más que de tristeza, nos llenan de alegría, porque a pesar de las sinsabores que el Señor Jesucristo llevó, hubo ese advenimiento, ese tiempo en el que Dios pensó en cada uno de nosotros para retomar lo que pareciera que estaba perdido. En el sentido estricto, cuando Isaías está profetizando, el reino que había venido desde el tiempo antiguo pareciera que se había roto. Las circunstancias que se estaban viviendo en Israel se habían desquebrajado. Las formas y lo que era la ley y las ordenanzas pareciera que se habían olvidado. El pueblo se había olvidado de Dios. Isaías, al igual que Jeremías, al igual que Ageo y cada uno de los profetas, estaban viviendo un tiempo en el cual se había roto el reino. Y ellos, en su añoranza, en su anhelo, están hablando de lo que Dios quiere para el pueblo, cómo es que Dios habría de hacer las cosas. Isaías en particular es un profeta que menciona cosas que se tenían que cumplir. Es como si fuera una Biblia en pequeño, y curiosamente trae 66 capítulos, y en ese sentido Isaías habla de algo que habría de acontecer. Y en ese sentido Isaías menciona esta palabra: lo que habría de suceder en un renuevo. Cuando las cosas no funcionan, amados hermanos, en nuestras vidas, quizás en nuestro hogar, no significa que sea el acabose. Significa que Dios quiere hacer una limpieza en nosotros. Dios quiere purificarnos y Dios quiere mostrarnos el propósito que Él tiene para nuestras vidas. En una nación, lo que está sucediendo hoy en nuestra nación no significa que nuestra nación esté acabada. Nuestra nación está pasando un proceso en el cual la nación necesita voltear su mirada a Dios. Hay algo maravilloso cuando toda la nación voltea su mirada a Dios y empieza a renovar su relación con Dios. Entonces entenderemos que ocurrirá un avivamiento.
Porque el avivamiento viene cuando toda una nación empieza a clamar a Dios, empieza a hacer cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Por ello, hoy en este tiempo, nosotros como adultos tenemos que formar en nuestros hijos el carácter de Cristo. Y cuando hablo del carácter de Cristo, no hablo que se dejen de todo mundo, hablo de carácter, hablo de cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Por muchos años pensaba la población cristiana que se tenía que dejar de todo mundo porque era cristiano. No, hablamos de justicia y hablamos de poder de Dios. Entonces, hablando de esta parte, tenemos que entender que hay un carácter divino. Y ese carácter divino tiene que ver con lo que Cristo vino a mostrar y que vino a dejar para que los discípulos pudieran seguir ese mismo camino. El Señor Jesucristo nunca actuó con una debilidad, siempre actuó con una endereza. En el momento en que era preciso actuar con carácter, Él actuó con carácter. Lo podemos encontrar en cada uno de los eventos que Él pudo estar presenciando, con palabras que no eran palabras de este mundo, eran palabras que descubrían o desnudaban, si lo queremos entender de esa manera, desnudaban el pensamiento del hombre, desnudaban el corazón tenebroso del ser humano. Cuando el Señor Jesucristo voltea las mesas de los cambistas, si ustedes alcanzan a visualizar, mostró una parte de carácter y su carácter no era contra las personas, era contra la abominación que se estaba ocurriendo en la nación de Israel. Y Él dice: ustedes han vuelto mi casa cueva de ladrones. Así lo expresa de esa manera. Entonces, entendiendo esta parte, amados hermanos, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de descubrir el propósito de Dios en nuestras vidas. Yo quiero animarte en esta mañana, los que están aquí, los que están allá en sus hogares, quiero invitarles a que empecemos a mostrar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y eso hablamos entonces de extender el reino de Dios. Hablamos de proclamar a Cristo, hablamos de hacer, ahora sí que entender a las naciones, a nuestras familias, el carácter de Dios sobre nosotros. Cuando Isaías está mencionando acerca de esta vara que habría de salir, que habría, dice ahí la palabra de retoñar, dice, él está visualizando en el tiempo futuro el nacimiento del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo venía del linaje de David, y en ese sentido él tenía que mostrar esa vara que iba a salir como un brote de en medio de algo que parecía que ya no funcionaba. Hace algunos días fuimos por ahí a un lugar, y hace tiempo habíamos puesto unos granados y se habían secado. Y estando por ahí caminando, de repente, después de algún tiempo que no fuimos, de repente miré un brote de algo que parecía que estaba seco, y de repente miré ese brote y volvió a nacer el granado de un tronco que parecía que ya no tenía vida, volvió a renacer. Esta parte, yo quiero que hoy lo mostremos, cómo es que Dios renueva todas las cosas en Cristo Jesús. El reinado que habían tenido los reyes como Saúl, como David, habían pasado, pero él quería un reino que pudiera establecerse sobre la faz de la tierra. Quería un reino que pudiera modelar a Dios, pudiera modelar el carácter, pudiera modelar las formas que Dios quería sobre la faz de la tierra. Y quiero mostrarle también ahí en Mateo, en el capítulo 2, y vamos a ir visualizando cómo es que hoy tiempo Dios está mostrando su grande amor, y lo mostró a través de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 2 del verso 4 y 5. Amén. Dice ahí la lectura: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos lo dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿En dónde tenía que nacer? En Belén. ¿Por qué tenía que ser de Isaí? Porque en Isaí se empieza el reinado, bueno, a través de su hijo David se empieza esa dinastía
de un reinado diferente, de una nación diferente. David empieza a darle forma a esa nación. El corazón de David era conforme al corazón de Dios y tenía que nacer de Belén. Esta lectura que acabamos de dar tiene que visualizarse cómo es que Cristo nace en Belén de Judea y que al mismo tiempo es hijo de José y de María, quienes estaban ahí y iban a ser llevados para ser empadronados. Quiero que me acompañe ahí en Lucas, por favor, si me acompaña en Lucas, y vamos a leer estos versículos. Verso primero en adelante dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Cuando la lectura está mencionando acá, Lucas está visualizando lo que estaba profetizando Isaías. De Isaí habría de venir esa parte de salvación, porque habría de ser hijo de David. En ese sentido, visualizando lo que habría de acontecer, dice que vinieron y venía María y José. Ustedes ya saben toda la parte histórica, cómo es que llegan y María venía aún encinta y se alivia precisamente allí en Belén. Quiero aclarar este punto y es muy importante. José era descendiente de David, pero José ya no vivía allí en Belén. José vivía en Galilea, pero en ese momento fue necesario que ellos fueran trasladados hasta Belén, porque en Belén tenía que cumplirse la profecía. Yo quiero que me visualices tú cómo es que Dios te trajo acá a este lugar. Quizá ha habido muchas situaciones, quizá ha habido situaciones desde tu infancia que pudiera ser doloroso, pero que hoy Dios te ha mostrado este camino, este propósito que Dios tiene para tu vida. Y has venido aquí. Y yo quiero decirte que si has venido aquí es porque Dios quiere mostrarte su gloria. Así como Dios mostró su gloria a través de Jesucristo en Belén. Las profecías apuntaban que en Belén tenía que nacer el Mesías. En Belén tenía que llevarse a cabo las profecías. Isaías había profetizado ya Zacarías, había profetizado todos los profetas mayores y menores, y que en Belén se tenía que llevar esa profecía. Dice la palabra que ese día ellos no eran de Belén, pero subieron a Belén para ser empadronados. ¿Por qué? Porque la profecía se tenía que cumplir. Y nació el Señor Jesucristo allí en Belén de Judea. Quiero que veamos algo que tiene que ver con el siguiente versículo de Isaías. Por favor, si me acompaña ahí en el verso 2, leímos el verso primero, hoy voy a leer el verso 2, y dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Lo que hizo David en el tiempo antiguo fue maravilloso. Dice la palabra que él pudo establecer el reino de Israel cuando el reino parecía que se estaba rompiendo. Dice que lo estableció David. Y David, en su anhelo, dice la palabra que siempre agradó a Dios, conocía a Dios, tenía un corazón conforme al de Dios, y por ello Dios le dio una gracia tan hermosa que pudo establecer el reino. Pero algo que estaba ocurriendo en David era esa parte de debilidad que faltaba, ahora sí que en compromiso delante de Dios. Por ello, cuando Isaías está profetizando acerca de aquel retoño, de aquel vástago que habría de venir, dice aquí la profecía: en él va a reposar el espíritu de Jehová. Y luego dice: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Jehová.
Esta parte es fundamental que podamos visualizar qué es lo que tendría que traer el Señor Jesucristo para que pudiera manifestar el reino de Dios con todos nosotros. David, aunque se esforzó y tuvo muchos éxitos, tuvo muchas batallas, tuvo muchas victorias, estableció el reino. Naciones ahora sí que fueron conquistadas por David, y muchos vinieron a ser servidores de David. Antes el pueblo de Israel pagaba tributo o pagaba impuestos a otras naciones. En el tiempo de David, David hizo que esas naciones que le cobraban tributo pudieran pagarle tributo a Israel. Entonces hizo algo sumamente importante, pero había una debilidad en su vida. Esa debilidad le llevó a un fracaso. Dios en su grande amor le dijo a David: has pecado, a través del profeta Natán. Dice: sin embargo, Dios ha preservado tu reino como Dios te lo prometió, porque Dios había prometido a David que su reino iba a ser perdurable. Entonces, en ese sentido dice: no vas a perder tu reino, pero tu vida ha fracasado. Y dice la palabra que termina David, ahora sí que sus años, con un gran dolor, pero su reino, sus hijos, se empezaron a dividir el reino. Hoy el Señor Jesucristo, que naciera en Belén de Judea, vino a establecer el reino, y vino y nació como un pequeño niño ahí en Belén de Judea. La palabra menciona que algunos, estando en el campo, algunos pastores fueron iluminados, y unos ángeles proclamaron y hablaban acerca de ese cumplimiento de las profecías. Y hablaban a los ángeles y decían: Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Esta parte tiene que ver con que Jesucristo nace en un pesebre. Y algo maravilloso que ocurre ahí es que no nació en un reino, no nació en un palacio, nace en un pesebre. Para poder entender esto, debemos de visualizarnos cada uno de nosotros, porque a veces nosotros nos quejamos de todo nos duele, y nos quejamos porque no tenemos dinero, y nos quejamos porque no tenemos trabajo, y nos quejamos porque nos fue mal el día de hoy, o porque de repente estamos mal en el matrimonio, y nos quejamos por todo. Déjame decirte una cosa: Jesucristo vino y nació en un pesebre, pero Él venía con el propósito de Dios a establecer el reino. Y nacer en un pesebre no le importó para poder establecer el reino. Y yo quiero decirte a ti que muchas de las veces has antepuesto tu situación personal para poder servir a Dios. Yo quiero decirte que le eches un vistazo a cómo nace el Señor Jesucristo, cómo empieza su ministerio el Señor Jesucristo y cómo lo lleva a cabo para poder establecer el reino. Si Él pudo establecer el reino naciendo con nada, ¿cuánto más tú, que Dios tiene un llamado para tu vida? Yo quiero invitarte a que empieces a dejar tu vida en las manos de Dios, que ya no te estés preocupando por mañana. El mañana ni siquiera lo tienes en la mano. Empieza a entregar tus anhelos a Dios. Empieza a decirle a Dios qué es lo que Dios quiere de ti. Y quizá tengas temores. Yo quiero invitarte a que entregues esos temores delante de Dios y le digas: Señor, es que tengo el ánimo de hacer tu voluntad, pero tengo temores de esto, tengo temores de aquello. Quiero entregarlo en tus manos. Amados hermanos, el Señor Jesucristo pudo establecer el reino empezando de nada. Y esto tiene que ver, amados hermanos, con establecer el reino de Dios. Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere usar nuestros hijos. Y quizá nosotros muchas de las veces anteponemos el cómo le voy a hacer, qué voy a hacer, si tengo tantas situaciones en mi vida, qué es lo que voy a hacer. Yo quiero invitarte en esta mañana a que empieces a entregarle todo a Dios, porque Él quiere hacer cosas sorprendentes en ti a través de que le busques de todo tu corazón. Y quizá hoy mismo ni siquiera sepas por dónde iniciar, pero yo quiero decirte que eso no detiene el propósito de Dios en tu vida. Quizá hoy no sepas ni por dónde vas a arrancar, pero eso no está deteniendo el propósito de Dios en tu vida. Todas las profecías apuntaban a un Mesías.
Todo Israel estaba esperando esas promesas. Israel estaba confiado de que un día iba a venir el Salvador. Pero nadie esperaba que naciera en un pesebre. Ahora sí que en donde las vacas comen ahí su alimento, allí tenía que nacer el Salvador. Nadie esperaba que naciera en un establo. Todo el mundo esperaba que naciera allá con Herodes en el palacio, pero nace en un establo y empieza de ceros para proclamar el reino de Dios. Hoy yo quiero invitarte a que empieces a dejar todos tus anhelos en las manos de Dios. Y esta mañana, si has estado pensando tener no sé cuántas cosas para iniciar, para decir, ahora sí ya me deshice de todo para poder servir a Dios, déjame decirte que siempre va a haber situaciones en tu vida y jamás vas a decir estoy listo. Hoy es un tiempo para que empieces a limpiar de todas las pajas que están en tu cabeza, a limpiarte para que empieces a decir, Señor, si tienes un propósito para mi vida, empieza ya. No quiero llegar a los 100 años para decir, ahora sí estoy listo para iniciar el ministerio que Dios quiera para mi vida. Hoy es un tiempo en el cual Dios está perfeccionando nuestras vidas, y algo maravilloso que ocurrió ahí con el Señor Jesucristo, y lo está profetizando Isaías. Isaías está profetizando alrededor de 650 años antes de que naciera el Señor Jesucristo. Y cuando él está profetizando, está mencionando, dice, sobre él reposará el Espíritu de Dios. Reposará en él el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. Por ello, cuando llegaba la gente con el Señor Jesucristo a quererle recriminar, el Señor Jesucristo no se ponía a la defensiva. Solamente les decía, mire, así dice, la palabra de Dios así dice. El día que le preguntaban, por ejemplo, si era justo, era lícito darle tributo al César, él le dijo, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nunca estuvo discutiendo en ese sentido con la gente. Él hablaba algo que tenía que ver con el espíritu de sabiduría, de inteligencia y de consejo, pero sobre todo el temor a Dios. Hoy en este tiempo, mis amados hermanos, Dios nos está llamando a poder visualizarnos. Quiero ir cerrando con Isaías, la lectura de Isaías en el capítulo 7. Y voy a ir cerrando esta parte de la palabra, y quiero que meditemos en qué es lo que Dios quiere hoy en este tiempo para nosotros. Y quiero que medites esto. Quizás hace tiempo Dios te está inquietando. Dios te está inquietando. Y cuando hablo de inquietar, es que Dios como que me trae con esa necesidad de hacer oración, con esa necesidad de estar haciendo algo, y quizá a lo mejor no porque tenga que venir aquí a este lugar, a este edificio, sino me ha dado Dios habilidades en cuestiones de sistemas, y Dios me está inquietando a que esté publicando, a que esté mandando mensajes, a que esté enviándole a mis vecinos, a mis parientes, y les está mencionando de que Dios está hablando a sus vidas, y me está inquietando Dios de hacer algo. Quizá algunos sepan hacer manualidades, y si sabes hacer alguna manualidad y Dios te está invitando a que hagas una manualidad para regalarle a tu hijo que no te habla por años, o quizás te esté diciendo Dios, haga algo para que le lleve al vecino, aquella vecina que se ha enojado con usted alguna vez. Hoy es el tiempo en que Dios está inquietando nuestras vidas, y yo creo que Dios hoy nos está inquietando. Y si Dios nos está inquietando, es porque Dios está llamándonos, porque Dios ha confiado en ti. Dios ha confiado en tus capacidades, porque es una gracia que Dios te ha dado. Así es que no te tardes. Y si has visto esa gracia en tus hijos, no te tardes en animarles y decirles, tú puedes, hijo. 7:14, y dice la lectura de esta manera. Voy a leer desde el 13. Dice: dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino también lo seáis a mi Dios?
Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La traducción de Emmanuel es Dios con nosotros. Esto es más que suficiente. Dios con nosotros. Yo quiero que le digas allá al hermano que está ahí cerca de ti: Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios con nosotros. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esta profecía, cuando María y José llegaron a Belén para ser empadronados, esta profecía dice: y dará a luz un hijo, un niño, que cuando llegaron aquellos pastores lo vieron en el pesebre y era un niño tierno, un vástago nuevo que se estaba levantando de la casa de Isaí. Y se estaba levantando este vástago nuevo, y quizá algunos lo vieron tierno y algunos pensaron y dijeron: pues qué hermoso niño, ¿qué puede hacer este niño? Y algunos dijeron: ese niño no es del reino, ese niño nació en un pesebre, pero ese niño traía el reino consigo mismo y estableció el reino, amados hermanos, e hizo cosas sorprendentes. Murió muy joven, pero en los pocos años hizo cosas sorprendentes. Hoy se sigue hablando del Señor Jesucristo. Se siguen escribiendo nuevas historias del Señor Jesucristo. Se han hecho murales del Señor Jesucristo. Por todo el mundo se han escrito libros y Biblias, hasta Biblias acerca del Señor Jesucristo. Hoy en este tiempo, amados hermanos, yo no sé qué Dios vaya a hacer contigo, ni sé cuántos libros se vayan a escribir de ti, pero lo que sí sé es que Dios quiere usarte. Y quizá nadie ha apostado nada por ti, quizá nadie está queriendo invertir nada en ti, pero yo quiero decirte que se inició una historia del reino en el Señor Jesucristo y se estableció el reino hasta hoy en nuestros días. Tú y yo somos parte de esa historia, somos parte del reino de Dios. Así es que quiero invitarte a que te empieces a visualizar. Las profecías de Isaías se cumplieron. Hoy en este tiempo se están cumpliendo, y yo quiero invitarte a que te empieces a visualizar qué Dios quiere de ti. Y quizás Dios te vaya a usar como usó Isaías, o quizás Dios te pueda usar como usó a Ageo o a Jeremías o a alguno de los profetas antiguos, no lo sé. El mundo está ahora mismo rompiéndose como se rompió en el tiempo antiguo, y Dios levantó hombres y mujeres que se pusieron en la brecha y estuvieron clamando delante de Dios. Así es que Dios, no sé qué vaya a hacer contigo, pero lo que sí sé es que es el tiempo de Dios para tu vida. Y si tienes hijos, yo no sé qué Dios quiera para tus hijos, pero lo que sí sé es que Dios puede usar tus hijos. Tus pequeños hijos, Dios los puede usar. Quiero invitarte que nos pongamos de pie en esta mañana. Si estás ahí en tu casa, quiero que hagas con nosotros esta oración. Este es un pensamiento de reino. Cristo vino a establecer el reino de Dios, lo estableció. Cada uno de nosotros somos seguidores ahora de Cristo. Yo espero que así como el Espíritu de Dios, de inteligencia, de sabiduría, de temor de Jehová, de poder, así como reposó todo esto en Jesucristo, así esté sobre cada uno de nosotros reposando. Y si hay cosas que están en ti que no has podido dejar y que Dios te ha inquietado, pero te has detenido, yo quiero invitarte que hoy lo entregues a Dios y le digas: Señor, estoy listo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias porque tú inquietas nuestras vidas. Sé que en este tiempo, mi Dios, tú estás haciendo cosas maravillosas. A pesar de la adversidad que ha venido a esta tierra, a pesar de los sinsabores, quizá ha, Señor, sucedido en nuestras vidas un sinsabor, una situación que nos ha lastimado, mi Dios, pero yo creo, Dios eterno, que esta mañana tú tienes un propósito maravilloso para nuestras vidas.
no descanses, mi Dios, hasta ver realizada tu obra en nuestras vidas. Te rogamos en esta hora, Señor, que sigas tratando con cada uno de nosotros. Quizá tengas que trabajar en nuestro carácter, quizás tengas que trabajar en nuestras emociones, quizás tengas que trabajar en aquellas situaciones que han desgastado nuestras vidas, mi Dios, y nos han distanciado de ti. Pero hoy en esta hora, Señor, te rogamos que sigas obrando en nuestras vidas, que sigas tratando con nosotros, mi Dios. Así como Jesucristo, Señor, nace en un pesebre y pareciera que nadie ponía atención en ello. Señor, yo sé, mi Dios, que tú has fijado tus ojos en nuestras vidas, has fijado tus ojos en cada uno de nosotros y nos estás inquietando a hacer cosas, Señor, que tienen que ver con reino. Padre, en esta hora, Señor, te ruego, Señor, mi Dios, que no, Señor, nos detengamos, mi Dios. Si hay alguien, Señor, aquí, mi Dios, que ha sido inquietado ya por años, pero antepuesto situaciones personales, en esta hora, Señor, que tú derribes, Señor, todo argumento maligno, todo aquello que se ha levantado en contra de tus hijos, Señor, y que tú avives tu obra, que renueves, Señor, ese fuego de tu espíritu, mi Dios, y haya, Señor, ese poder, esa libertad, esa unción de tu espíritu, mi Dios, que obra en nuestras vidas y trae, Señor, ese regocijo, mi Dios, en este tiempo. Levanta hombres y mujeres, mi Dios, servidores, hombres y mujeres, Señor, que, Señor, se levanten con poder y puedan proclamar tus grandezas. Señor, que en este tiempo, Señor, avives esa obra de tu espíritu en nuestras vidas. Reprendas al devorador, mi Dios, que ha querido detener tu obra. Reprenda, Señor, toda influencia maligna que ha querido detener, Señor, ese fluir de tu espíritu en nuestras vidas. Y en esta hora, Señor, te ruego que sigas obrando en cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo, el Señor, establece tu reino como un brote, Señor, de algo que parecía que se había destruido, como un vástago nuevo, Señor, se levantó, mi Dios. Y hoy, Padre mío, queremos, Señor, ver tu gloria. Queremos, Señor, quizá, mi Dios, pareciera que en nuestra vida todo está, Señor, deshecho, pero tú estás levantando un vástago nuevo, mi Dios. Y yo quiero rogarte, Padre, porque estemos listos, porque estemos preparados. Señor, mi Dios, en esta hora, Señor, habla nuestras vidas. Habla nuestras vidas. Que no te detengas, mi Dios, en ese mover de tu espíritu en nuestras vidas. Padre, gracias por tu infinito amor, Señor, porque sé, mi Dios, que tú, Señor, nos amas y estás llamando nuestra atención, mi Dios. En este tiempo, mi Dios, en que hay, Señor, un movimiento, Señor, de dolor, de quebranto. En este tiempo, mi Dios, en el cual tú estás tratando con México, yo quiero rogarte que levantes, Señor, un Isaías, un Daniel, Señor, que levantes un Jeremías, que levantes un Ageo, que, Señor, proclame tu grandeza, proclame tu verdad. En esta hora, Señor, aviva tu obra, Padre mío. Aviva tu obra, Señor. Sigue levantando, Señor, esos renuevos, esos vástagos nuevos, sigue levantándolos, Señor. Y que podamos proclamar tus grandezas. Te damos gracias en Cristo Jesús. Aleluya, amén. Dios bendiga sus vidas, mis amados hermanos. Y yo creo que Dios hoy está llamando nuestra atención. Es como si Dios estuviera levantando la mano y le dice: aquí estoy, búscame. Que Dios bendiga sus vidas y que el Señor siempre esté con nosotros. Dios les bendiga. Que en esa cruz